No, bueno, eso. Buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio. Agradecemos que nos acompañen en este interesante tema, porque precisamente es un tema que es relacionado con impacto social. Así que bienvenidos al conversatorio Discapacidad Visual, Confinamiento y Coronavirus, Narrativas desde las Realidades. ¿Y por qué lo hemos hecho desde las realidades? Porque precisamente la experiencia vivida la que nos va a dar la información de qué es lo que está pasando. Para este conversatorio hemos invitado a 5 profesionales. La coordinadora de la Red Nacional de Discapacidad Visual, profesionales del equipo de rehabilitación del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, y por supuesto, como hemos estado hablando, que esto se trata de hablar de esas narrativas de la experiencia vivida, tenemos 2 personas con discapacidad visual que nos harán nos contarán de sus vivencias, de su experiencia, qué ha pasado con ellos durante todo el tiempo de emergencia sanitaria. Así que le doy una bienvenida a todos nuestros participantes y por supuesto a nuestros invitados. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle le da una cordial bienvenida. En este momento les solicito a nuestros panelistas, para que sea más fácil nuestra comunicación, puedan silenciar sus micrófonos. Para el público que nos acompaña, vamos a intervenir con algunas preguntas para los profesionales, para las personas con discapacidad visual, y mediante chat me pueden ir escribiendo las preguntas que vayan surgiendo. Vamos a estar interactuando entre nosotros y al finalizar vamos a solicitar, voy revisando las preguntas que durante la jornada se hayan generado y con gusto vamos a solucionar las dudas que se hayan presentado. Voy a dar entonces una bienvenida a la doctora Jenny Sánchez. La doctora Jenny Sánchez es la coordinadora de la Red Nacional en Discapacidad Visual, es optómetra, magíster en Ciencias de la Visión, especialista en docencia universitaria, con un doctorado en curso en Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Doctora Jenny Sánchez, bienvenida. Doctora Zulay, pues muchas gracias realmente por esta invitación. Es muy interesante realmente pues el tema que de alguna forma pues digamos que vamos a tener ahorita aprovechando pues lógicamente pues digamos que la coyuntura que estamos viviendo en el país y pues de alguna forma también tratando de entrelazarlo un poquito con la parte de discapacidad. Entonces realmente muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación. Continuamos con Marta Cecilia Riveros. Marta Cecilia Riveros es trabajadora social del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Es trabajadora social egresada del Colegio Mayor de Cundinamarca, posgrado en Educación y Desarrollo para América Latina y 25 años de experiencia en rehabilitación visual en personas ciegas y personas con baja visión. Señora Marta Cecilia, gracias por estar acá. Bienvenida. Con todo gusto, espero que comportamos desde nuestros saberes y aportar a la formación y al conocimiento sobre el tema de discapacidad. Muchas gracias. El doctor Mauricio León es terapeuta ocupacional, también es un profesional del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, experto en inclusión cultural de personas con discapacidad visual, asociada a la unidad de inclusión del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Lidera proyectos que permiten fortalecer competencias comunicativas con el entorno de tanto personas ciegas como personas con baja visión. Bienvenido, doctor Mauricio León. Muchas gracias, doctora Zulay. Un cordial saludo a todos los asistentes y a mis compañeros panelistas. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. La doctora Alexandra Torres es psicóloga. Actualmente también se encuentra como profesional del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, tiene más de 6 años de experiencia profesional y a partir de las técnicas de intervención cognitiva conductual y terapia de tercera generación ha adquirido experiencia en todo lo relacionado con abordaje con personas con discapacidad visual. Bienvenida, doctora Alexandra Torres. Muy buenas tardes, plácida de estar en este conversatorio y muchas gracias por la invitación. Muy bien, bienvenida. Y bueno, contamos con David Salas. Es un profesional en administración de empresas, tiene formación en educación inclusiva y trabaja por los derechos de las personas con discapacidad visual. David, es un gusto que nos acompañe en este espacio. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a Zulay por la invitación y a todos ustedes por la asistencia.
Bueno, entonces vamos a iniciar. Estamos hablando de aislamiento preventivo, aislamiento lo que es obligatorio, el uso del tapabocas, el aislamiento social, el lavado de manos, toda una serie de indicaciones que son estas algunas de las recomendaciones para todos. Pero, ¿qué ha pasado con esa información que se nos ha dado? ¿Es realmente accesible para las personas con discapacidad visual? ¿Qué están viviendo ellos desde lo económico, desde su salud mental, desde el diario vivir en lo que tienen que enfrentarse, desde lo laboral? Y, por supuesto, ¿qué pasa con esas enfermedades asociadas? Por eso vamos a iniciar y la primera pregunta la voy a dirigir a la doctora Jenny Sánchez. Doctora Jenny Sánchez, ¿considera que las personas con discapacidad visual son un grupo de alto riesgo? Bueno, pues realmente la pregunta es, digamos que bastante interesante y pues de alguna manera de pronto también tiene algo de controversia. Me hago entender, si uno lo ve desde la parte legislativa, desde la parte, digamos que normatividad o cuando se buscan hacer como planes de intervención y pues de alguna forma, pues digamos que identificar cuál es como la población de pronto más vulnerable, posiblemente uno podría hablar que la población con discapacidad visual, específicamente que es la que estamos hablando hoy, posiblemente sería de alto riesgo. Pero si lo vemos desde otro punto, desde la parte funcional, desde la parte subjetiva, que pues de alguna manera es la forma en que percibe, digamos que su entorno, esa persona, y adicional a esa persona, sus cuidadores, y lo que tiene que ver con todo, digamos, los contextos en los que viven, posiblemente ya sería un poco más subjetivo hablar, digamos, si realmente son de alto riesgo. Me hago entender. Desde la parte de normatividad, pues es muy clara que las personas con discapacidad, pues de alguna forma, pues puede ser que por sus mismas condiciones tengan dificultades de pronto para la parte de la accesibilidad, lo que tiene que ver, no solo propiamente, digamos, que a los servicios de salud, sino que tiene que ver a la información, lo que tiene que ver de pronto ya a condiciones propias de su vida. Y posiblemente, pues desde ese punto, pues se pueda pensar que de pronto corren algún riesgo mayor que, pues, digamos que con respecto a la población en general. Pero si uno lo ve desde otros ámbitos, ¿sí? Pues teniendo en cuenta muy claro que pues la discapacidad visual, pues a veces, ¿por qué lo hablo que desde lo subjetivo? Pues porque cada persona concibe la discapacidad de una manera muy diferente y posiblemente si la condición es desde la infancia, ¿sí? Pues digamos que será una persona que ya está condicionada a su condición y de pronto cuando tiene que llegar pues a esta época de confinamiento, ¿cierto? Esta época donde pues tenemos que tener unas medidas de prevención, de seguridad, o sea, por lo menos de bioseguridad, posiblemente de pronto pues ellos no vean como una barrera o no vean que pues, de alguna forma para ellos es limitante o más bien no se sientan ellos como de alto riesgo en cuanto a que ellos mismos de pronto conciben, igual que como la población en general, pues que tienen que tener unas ciertas condiciones, se hace pues lógicamente el distanciamiento, se hace también el uso del tapabocas, se hace también el uso de pronto, no sé, de caretas o de pronto el mismo distanciamiento social que estamos viviendo, ¿sí? Pero a donde voy es que si uno lo ve un poco más general, pues posiblemente puede pasar, si uno lo ve ya desde la discapacidad en general, digamos que puedan tener dificultades en cuanto a que puede ser que esta cuarentena o estos programas de confinamiento de pronto le restrinjan un poco, sí, como para la parte de la movilidad o de pronto para poder que de alguna forma, no sé, se hace de pronto para poder adquirir alguna cosa que de pronto requieran, si de pronto tiene algún manejo de pronto médico o de pronto más, pues nosotros lo hemos vivido ahorita, ¿cierto? La parte de los servicios de salud ahorita es un poco más restringida para la población en general y posiblemente ellos que de pronto requieren pues algún manejo un poco más vital, teniendo en cuenta que si alguno de ellos tiene condiciones de comorbilidad, qué pena, que posiblemente pues requieran manejo médico, de pronto se sentirán un poco más restringidos. Otra parte que me gustaría concebir ahorita pues que estamos en confinamiento y estamos pues trabajando, digamos, desarrollando el teletrabajo y haciendo todo lo que es, de pronto en el caso de los estudiando y que tienen que de alguna forma pues acceder a la parte virtual, que a veces de pronto no es tan fácil, tocaría como repensar si así como la población general ha tenido dificultad en la conexión, de pronto en no tener muy claro cómo funcionan los dispositivos electrónicos, o peor aún, tener la disponibilidad de un aparato electrónico para poder desarrollar estas actividades, tocaría también repensar en la accesibilidad, ¿no? ¿Qué tan accesible está ahorita la información desde la parte de la información de prevención y promoción? Pues cierta parte obviamente de confinamiento y cuarentena, pero como también para hacer teletrabajo, como para poder también desarrollar todo lo que son aulas virtuales. Entonces, si uno lo ve desde alto riesgo, pues yo creo que tocaría tener en cuenta pues como varios aspectos. Creo yo que más adelante cuando tengamos la posibilidad de tener, pues, digamos, ya la experiencia tanto de la señora Marta como también de David, posiblemente pues vamos a ver cómo
uno creería que hay un alto riesgo, pero de pronto en la forma en que conciba la discapacidad de la persona, posiblemente pues para ellos no sea un alto riesgo, ¿cierto? Si han Así tenido la es. oportunidad de tener previamente ya una rehabilitación y ellos mismos ya son autónomos para poder realmente desarrollar, digamos, o propiamente tener autocuidado para poder generar estas pautas de bioseguridad. Entonces creo yo que tendríamos que ahorita, pues a medida que vayamos hablando pues digamos que desarrollando el tema, posiblemente vamos a ver que esto se tiene que ver de diferentes puntos y lógicamente pues aportes de la persona con discapacidad visual. Muy bien. Y David, ¿tú cómo lo vives como persona con discapacidad visual? ¿Cómo ha sido este proceso? Desde el inicio, ¿la información consideras que sí ha sido accesible? ¿Qué pasa con esas enfermedades asociadas, con la parte económica, con la salud mental? ¿Cómo ha sido ese todo en tu vivencia personal? Bueno, en mi vivencia personal, pues no ha tenido mayor traumatismo, ¿sí? Por lo que hablaba la doctora Jenny, procesos de autonomía e independencia, ¿sí? Eh, pero también existen otras personas e incluso yo también que no hemos podido acceder a mucha información, ¿sí? Todos sabemos que la información sobre los cuidados del COVID, del coronavirus, sale en formatos regularmente en imágenes, ¿sí? No accesibles a la población con discapacidad visual, ¿sí? Entonces, allí es donde hay problema. Entonces, hay eh, una desinformación total hacia la población con discapacidad visual. Aparte de eso, hay una desinformación hacia la sociedad, ¿sí? Se dice que las personas con discapacidad visual tenemos alto riesgo de contagio, ¿sí? O mayor probabilidad de contagio, por lo que usamos nuestras manos o nuestros tactos para... Se dice que es para todo, pero no es verdad. Regularmente las personas con discapacidad usamos nuestro bastón guía, pero no nos vamos tocando las paredes, no nos vamos tocando absolutamente todo nuestro entorno, ¿sí? Solamente exploramos las cosas específicas que necesitamos. Eh, Cualquier persona está en riesgo de contagio, incluso con otras patologías como las respiratorias, ¿sí? Entonces es una desinformación y tiende a desvirtualizar, a descontextualizar la discapacidad, en este caso la discapacidad visual, en cómo podemos ser doblemente vulnerables frente al COVID. Hay otras, en la educación nos hemos visto la población con discapacidad visual bastante afectados eh, por por lo que hablaba la doctora Jenny, la conectividad. No en todas las regiones de este país hay conectividad y tampoco hay acceso, posibilidad de acceso a las tecnologías. Aparte de eso, las plataformas virtuales que se usan, bueno, sea la que sea, en su gran mayoría no son accesibles a los lectores de pantalla o a los contrastes para las personas con baja visión. Tampoco hay unas herramientas pedagógicas establecidas o unas guías pedagógicas para esos ajustes razonables para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer sus actividades académicas o laborales en casa. Y es bastante el descuido por parte de las instituciones pues, hacia la población con discapacidad visual. En la parte, yéndonos un poco más atrás, en la parte económica, pues las personas con discapacidad visual regularmente, más del 90% es desempleada o en la empleabilidad informal, ¿sí? Entonces, acontece en donde la empleabilidad es informal, pues en un desastre de base que no se pueden abastecer. Exactamente, no se pueden abastecer, o no nos podemos abastecer pues de mínimo la canasta familiar, ¿sí? Entonces, allí en donde antes del COVID se hablaba de la población con discapacidad vulnerable, pero cuando llegó el COVID se hablaba de garantizar derechos fundamentales que los cuales no han sido garantizados, no fueron garantizados antes y no están siendo garantizados en este momento. Derechos fundamentales como la salud, la educación, ¿sí? Derecho a la información. Entonces es bastante complicado frente a ese tema. Y pues otras cosas, como ya lo dije al principio, sobre ese aumento de paradigmas hacia las personas con discapacidad visual.
cómo se entiende la discapacidad visual y falta también de realizar ajustes razonables frente al manejo de la población. Marta Cecilia, usted tiene acá dos roles. Uno es persona con discapacidad visual y es una profesional con 25 años de experiencia en procesos de rehabilitación de personas con discapacidad visual. Marta Cecilia, ¿cómo ha vivido este tiempo de emergencia sanitaria? Uno. Y dos, ¿cuál es la ayuda o el apoyo que ustedes han recibido del gobierno nacional o gobierno local? ¿Qué ayudas pueden recibir? Bueno, entonces mi experiencia con respecto a la vivencia del COVID, pues la puedo decir que es todo muy relativo, ¿no? Depende de la experiencia de vida. Yo soy una persona que a las situaciones difíciles no le veo lo negativo, sino trato de verle la otra cara. Y tengo una capacidad de adaptación a las situaciones. Entonces, primero que todo, recibí los lineamientos del ministerio, expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social con respecto a cómo manejar la discapacidad en el marco de esta pandemia y del aislamiento voluntario. Y fueron unos tips bien importantes sobre la asepsia de todas nuestras ayudas técnicas o dispositivos de apoyo. Desde el bastón, la lupa, los telescopios, eso requiere que si hagamos una higiene más juiciosa y más constante de estas ayudas. En segundo lugar, los desplazamientos los debemos hacer en lo posible, restringidos, pero si ya en última instancia requerimos salir, ¿cuáles son las recomendaciones? Que cuando lleguemos a casa, pues la primero que todo, pues la limpieza de nuestro bastón, o si tenemos perro guía, si estamos con asistencia animal, hacerle la limpieza de sus paticas, ¿verdad? De la trailla y del arnés. Y si tenemos la posibilidad de ir con guía vidente, pues debemos tomarnos del hombro y no delante alrededor del codo, porque ahí es donde precisamente la persona pues hace su cobertura para no expandir partículas, ¿verdad? En un momento. Y la información pues la he podido difundir a mis usuarios, he podido participar en varios grupos en los cuales la información es verbal, no solamente escrita. Entonces podemos decir que hay varios mecanismos para acceder a esa información, ¿no es cierto? Y como profesional que he podido percibir dentro de nuestra población, estoy de acuerdo con David, son muchas las limitantes que hay para en todo sentido. Las madres cabeza de familia o las madres que están en casa tienen que atender a los hijos con discapacidad y ayudarles en todas sus labores educativas. Y esto ha hecho que las actividades de rehabilitación pues entren en un segundo plano. Entonces también claro, eso requiere un esfuerzo muy grande por parte de estas mujeres y hombres que están apoyando a los jóvenes y a los niños. Igual pasa con los adultos mayores. Los familiares tienen que hacer un esfuerzo mayor para sacar tiempos y recibir pues la atención a nivel virtual o telefónico. Bueno, entonces no sé si empezaríamos a decir por qué los derechos de las personas con discapacidad tuvieron que tener un capítulo aparte, ¿cierto? Porque vamos a hablar de cómo es el acceso. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Pues son derechos inherentes a toda persona en virtud de su dignidad. Son propios y hacen parte pues de todos, sin distinción de sexo, raza, etnia, ideas políticas, color de piel, edad, preferencias sexuales, creencias religiosas, nacionalidad e incluso la discapacidad, ¿cierto? ¿Quiénes garantizan los derechos humanos? Pues todos ustedes y nosotros, todas las comunidades y por supuesto el Estado, del que hacemos parte. Por lo tanto, pues se han adoptado medidas positivas para que las personas con discapacidad puedan gozar y disfrutar de estos derechos humanos. ¿Para qué sirven? Pues establecen unos modelos a nivel internacional que nos permiten un bienestar y calidad de vida, puesto que nos protegen y defienden. Adicional a esto, nos permite desarrollarnos libremente según nuestra cultura, raza, etnia, sexo o aspecto que nos identifique, nuestras particularidades, ¿verdad? También ponen límites entre los ciudadanos y entre las estructuras de poder, ya sea el Estado, para evitar vulneración, ¿no es cierto?, o abusos. Esos derechos humanos son para todos,
son desde que nace hasta que morimos y podemos conformar nuestra propia identidad y libertad, igualdad, respeto a la diferencia, y son universales, son para todos. También tenemos que tener en cuenta que son para cualquier lugar del mundo. No son inalienables, nadie se los puede despojar a uno, o sea, van unidos a usted como la piel, son indivisibles y son interdependientes. Por eso están clasificados estos derechos en 3 categorías. Y si se viola un derecho, se puede violar por consecuencia otro correlacionado. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir esos derechos humanos. Entonces, tenemos allí un ejemplo, el derecho al voto. Derecho al voto, el Estado tiene que respetar el resultado de esos derechos, de esos resultados de las elecciones que se hayan ejercido por los ciudadanos. Otro, protegerlo. O sea, que organizan las votaciones y protegen de que vulneremos ese derecho cuando alguien quiere manipular esas elecciones. Y tercero, pues tiene que cumplir. Eso es un ejemplo de cómo el Estado tiene esas 3 funciones: proteger, cumplir y defender y respetar. Esos derechos pues están divididos de la siguiente manera: derechos civiles y políticos, que buscan limitar el abuso de poder y buscan la libertad de los ciudadanos, como la vida, la no esclavitud y no sufrir torturas, la seguridad, la nacionalidad y la libertad de pensamiento, religión, conciencia, opinión y expresión, contraer matrimonio y formar familia, poder circular y votar y ser elegido. Los segundos son los derechos económicos y culturales. Son relativos a las condiciones socioeconómicas de las personas y buscan una dignidad humana. Estos derechos son reconocidos por las personas porque hacen parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la familia, la salud, la seguridad social, el trabajo en condiciones equitativas y dignas, la vivienda, la educación, la alimentación, el vestido. Eso hace parte de esos derechos. Y los últimos son los derechos colectivos o de medio ambiente, que promueven las relaciones pacíficas y constructivas entre todas las personas. Ejemplos son el medio ambiente sano, la paz, la libre determinación, el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de las minorías etnias y ciudadanas, ¿cierto? Y el uso de los recursos naturales. ¿Por qué tenemos que tener unos derechos humanos de personas con discapacidad? Porque históricamente se han vulnerado el derecho a la familia, por ejemplo, el derecho a ejercer la sexualidad, y como veíamos hay muchas barreras o obstáculos que impiden que se desarrolle la persona libremente en el contexto educativo, laboral, en el contexto social. ¿Por qué se crearon estos derechos, señora? Marta Cecilia, y en este momento, por ejemplo, que tú comentabas el defender, cumplir y respetar los derechos, ante la emergencia sanitaria, ¿cómo se han visto vulnerados o nuestros derechos? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional y local para atender los derechos de las personas con discapacidad visual? Sí, dentro de esa parte de los derechos sucede que tenemos una corresponsabilidad como ciudadanos. ¿Se acuerda que hablábamos de que los derechos, ¿quiénes los garantizan? Tú y yo, y la comunidad y el Estado. Entonces, una corresponsabilidad nuestra como personas en condición de discapacidad es reconocernos como tal. Cuando yo me reconozco como persona con discapacidad y no tengo temor o no tengo un tabú a reconocerlo ante otros, fácilmente voy a poder ejercer mis derechos. Entonces voy a dar un ejemplo. Si yo me reconozco como Marta Cecilia Riveros, que tengo una discapacidad que es baja visión, pues en mi EPS pues, pido que en mi historia se me certifique esa condición. Cuando estoy certificada allí, puedo hacer un registro y el Estado me reconoce como persona con discapacidad, por lo tanto no me puede vulnerar mis derechos y ya puedo empezar a ser una ciudadana que ya pertenece a un grupo específico. ¿Por qué hablo de esto? Porque en ocasiones pensamos que la responsabilidad es solamente del Estado, de darme y protegerme, pero yo tengo que empezar por mí misma, reconocerme. Entonces, si yo me reconozco y ante el Estado le digo, sí señor, aquí estoy, aquí existo, yo pago impuestos, tengo derechos, pero tienen que tener unos ajustes razonables, ¿verdad? Ahí
empezamos a hacer una corresponsabilidad con el Estado y también evitamos esa vulneración de derechos. Otro aspecto importante es que si no he podido hacer mi registro como población con discapacidad, es un llamado en este momento para que todos lo hagamos. Eso es un deber, para que después cuando se hagan las políticas públicas, pues yo tenga cobertura de esas necesidades de acuerdo a mis características específicas. Otro aspecto muy importante es la participación. ¿Por qué la participación? Porque de allí depende de que fuera que me visibilizan, conocen cuáles son mis necesidades como población y puedo participar dentro de esa elaboración de políticas públicas, bienes y servicios, que son un deber del Estado y un derecho del ciudadano, pero yo también tengo que hacer un uso responsable de estos y hacer parte de la creación de esos apoyos. ¿Sí me estoy dando a entender? En este sentido, muchas personas han quedado por fuera porque no le vemos la importancia del registro como población que ejerzo una labor independiente, porque no me he registrado como mujer cabeza de familia, porque no he hecho mi reporte que soy desplazada y además tengo la discapacidad, que es un factor de discriminación, de vulneración. Hace parte de esa corresponsabilidad cuando yo no me hago visible ante el Estado. Y lo otro, la otra parte es que son tantas las personas y tantos los programas que cada uno tiene sus criterios. Voy a dar un ejemplo. Secretaría de Integración Social tiene varios servicios. Entonces, entre esos tenemos algunos centros que atienden la discapacidad, tiene sus criterios para ingresar. Tenemos los bonos alimentarios que pueden ser en especie o en dinero y asistiendo a los comedores comunitarios, pero también tiene que ver con no solamente presentar la discapacidad, la severidad de la misma, el nivel socioeconómico, porque no todo el mundo requiere entrar a los comedores, ¿verdad? No es solo la condición. Hay personas que en condición de discapacidad que no requieren esos auxilios. Ahorita en la época de coronavirus, que hemos visualizado las trabajadoras sociales del CRAC, que las necesidades de las personas sí están allí, son reales, existen, pero también hemos visto mucha apatía o de pronto bajo compromiso para hacer los registros específicos en los momentos en que se les sugiere. Ahorita se hizo evidente que era importante hacer esto. En segundo lugar, las familias son afectadas porque tienen una persona en condición de discapacidad que genera unos costos adicionales, son los costos sociales de la discapacidad. Y si es precisamente el jefe de hogar el que perdió la visión, que era el que daba la manutención, entonces procesos de pensión. Hay que asesorar a estas personas para lograr su pensión si están en el régimen. Si no están en ese régimen, tenemos que buscar la vinculación lo más pronto posible a toda la cobertura del servicio social del Estado, aparte del sistema de seguridad social. ¿Me estoy dando a entender? Son personas que están por fuera del sistema a veces, están solo en el SISBEN por salud, pero no tienen ni régimen de pensiones, ni régimen de riesgos profesionales. Entonces, allí se hace más sensible esa vulneración de derechos. Pero que el Estado sí ha hecho un esfuerzo por cubrirlos, sí se ha hecho. Que las entidades, también los grupos voluntarios del CRAC, la misma institución ha tratado de cubrir esas necesidades básicas, pero son muchas. Entonces, lo que yo quiero dejar como mensaje es que la vulneración de derechos parte ¿de dónde? De nosotros mismos como personas sujetos de derechos. Muy bien, María Cecilia, muchas gracias. ¿Contesté la pregunta o sí, hay que ampliar está algo? Muy bien. Sobre todo porque Marta Cecilia presenta que la persona con discapacidad visual se debe reconocer como persona con discapacidad visual, sino tampoco sabe cuáles son los derechos de los cuales va a reclamar. Muy bien. Doctor Mauricio León, ¿cómo ha sido ese proceso de rehabilitación para las personas que ustedes están haciendo esta labor desde el Centro de Rehabilitación? Y podemos ir contestando una de las preguntas del público que nos dice, ¿y qué pasa con las personas que no están rehabilitadas? ¿Creen que no usan entonces sus manos? Pues desde el Centro de Rehabilitación hemos implementado una serie de estrategias, sobre todo de acompañamiento. Indudablemente hablar de una rehabilitación a través de la virtualidad o de los recursos virtuales sería complejo en este momento, pero
Sí hay una serie de estrategias de acompañamiento, de orientaciones específicas que se han realizado desde las distintas disciplinas que conforman el proceso de rehabilitación. Todo esto pues con aras de minimizar un poco el impacto que tiene la población y que está en proceso de rehabilitación o que no se ha rehabilitado, que no ha logrado tener acceso pues todavía a todos estos recursos para adquirir la independencia necesaria y desempeñarse pues de forma óptima dentro de sus roles ocupacionales. Pues como les decía, las estrategias que hemos implementado son unos seguimientos y acompañamientos a través de medios virtuales, desde llamadas telefónicas hasta videollamadas, donde se hacen unas orientaciones muy específicas para que la persona pueda en su casa, en su hogar, con el acompañamiento de su familia o su red de apoyo cuando está, pues está ahí presente, desarrollar una serie de actividades, algunas muy básicas o sencillas, pues teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y tecnológicas, para mantener, para fortalecer, para mejorar estas habilidades y destrezas mínimas que se van a ir requiriendo, de manera que cuando se retome un proceso terapéutico de forma presencial, ya tengamos un camino abonado o avanzado. Eso para las personas que hasta ahora van a empezar. Frente a las personas que ya venían en proceso de rehabilitación, pues también hemos desarrollado una serie de estrategias de acompañamiento, pues obviamente ya ahí establecía una relación terapéutica entre los profesionales y esta persona, lo cual hace que sea un manejo un poco más agradable, más fácil, ¿no? Ya existe este conocimiento persona a persona e igualmente se hacen unas orientaciones individualizadas, pertinentes, eh, a las cuales hacemos seguimiento pues a través de los mismos medios. Entonces tenemos los videos de las personas haciendo sus actividades desde las áreas físicas, entonces son las personas haciendo la actividad física prescrita por el profesional pertinente. Tenemos los videos de las actividades terapéuticas indicadas o de las, digamos, actividades. No todas tendrán ese sentido terapéutico propiamente, pero sí unas actividades con unos objetivos específicos que, más allá de acompañar a la persona, le están brindando unas estrategias en aras de fortalecer todas estas habilidades. Y pues como lo digo, es un proceso que es interdisciplinar, donde el trabajo también de psicología ha sido fundamental, porque muchas veces pues finalmente la ansiedad que causa el confinamiento, todas las condiciones sociales que nos rodean, la incertidumbre que se generan las personas ante la visión de un futuro pues incierto, ha sido muy bien manejado por nuestros profesionales de psicología, nuestros colegas, que pues finalmente nos ayudan a tener pues también un ambiente mucho más propicio para que la persona se organice a nivel ocupacional y pueda participar en las actividades. Recalcamos mucho desde la terapia ocupacional algo que se conoce como el equilibrio ocupacional, que es básicamente mantener una serie de hábitos, rutinas y participación en distintas actividades pues que son importantes para cada uno. Donde no significa hacer todo en la misma cantidad, ¿sí? No es equilibrio ocupacional, no es mitad de tiempo trabajando, mitad descansando o un tercio para acá, sino que es en la medida en que nos es relevante. Entonces muchas veces nos dedicamos demasiado tiempo a trabajar, muy poco tiempo a descansar, pero ¿y dónde queda el ocio, el tiempo libre, la participación social de la familia? Entonces tratamos de promover todas estos roles, ¿cierto? De que la persona se organice, se mentalice y pueda pues mejorar su desempeño. Son una serie de estrategias que hemos desarrollado. Algunas personas refieren que pues el encierro no les ha dado tan duro, ¿no? Dicen, no, yo adquirí mi discapacidad visual hace un año y resulta que los primeros 6 meses que la adquirí estaba en la misma condición de ahorita, no salía, porque obviamente no tenía su rehabilitación y tenía este temor de abordar la calle, etcétera. Entonces hay unas que no les ha impactado mucho el encierro, les impacta más la dinámica social que se forja alrededor de
pues, de toda esta condición. Doctor Mauricio, otra pregunta. Usted que forma parte de la unidad de inclusión del Centro de Rehabilitación, ¿qué orientaciones también se han dado desde lo laboral para aquellos usuarios que tienen contacto con ustedes y que efectivamente desempeñan un rol profesional laboral activo? Pues finalmente las dinámicas han sido variadas. Por un lado tenemos una población que no se estaba desempeñando y estaba en la expectativa de la consecución de empleo, cosa que se ha vuelto mucho más compleja en esta situación. Algunas personas que estaban desempeñándose laboralmente entraron en un periodo cesante y pues todo ha sido determinado por las políticas de las empresas, ¿no? Hay empresas que han determinado enviar a vacaciones, hay empresas que han determinado licencias no remuneradas, otras han continuado pues haciendo el pago, otras han intentado negociar un poco el tema de la remuneración, pero cada caso ha sido, digamos, muy distinto. Sin embargo, pues para la mayor cantidad de población sí representa un reto y mucha incertidumbre, sobre todo, porque pues finalmente la crisis y las decisiones que se han tomado alrededor de parar las actividades productivas les ha impactado profundamente, sobre todo porque nuestra mayor cantidad de población se desempeñaba de forma informal, de manera informal. Son vendedores ambulantes, tienen empleos por prestación de servicios. La formalidad dentro de la población en general es muy baja, lo cual pues evidentemente ha impactado muy fuerte en este tema económico y las perspectivas laborales que hay alrededor de incluirse efectivamente, sobre todo en este periodo. Muy bien, muchísimas gracias. Han tocado también un tema de ansiedad. Doctora Alexandra, ¿qué pautas se deben dar para el manejo de esta emergencia para las personas con discapacidad visual? ¿Cómo se maneja todo el tema de salud mental? Bueno, muy buenas tardes. Antes de contestar esta pregunta, quiero dar una claridad de lo que sucede con la población de discapacidad visual. Si bien es cierto que hay una situación emergente que es a nivel mundial, que ha generado algunas reacciones emocionales como ansiedad, tristeza, miedo, entre otras reacciones, digamos que las personas con discapacidad visual también vienen con otros procesos que van de la mano y que acentúan más esta crisis, ¿sí? No podemos hablar de una población en general porque, como lo decía Marta, David, pues hay características personales y también estrategias de afrontamiento de cada individuo. Sin embargo, muchas de las personas que viven con estos procesos de pérdida visual, pérdida de autonomía, de independencia, pues también están atravesando un proceso de duelo por su pérdida visual. Y esto hace que los matices emocionales varíen y tengan como muchas emociones al tiempo y que ellos mismos no las logren entender, ¿sí? Y que esto interfiera algunas veces en sus relaciones interpersonales. Dado esto, entonces, desde el aspecto emocional, podría decirse que esta población puede ser un poco más vulnerable por toda la situación actual, porque vienen con esos procesos anteriores psicológicos, y esto se junta con la situación de emergencia, de ansiedad, de depresión, de qué va a pasar a futuro. El tema de la ansiedad se ha visto mucho, y el acompañamiento que se ha hecho desde casa ha sido importante. Desde mi postura he identificado sobre todo los adultos mayores con muchas más afectaciones emocionales. Obviamente toma toda la población, pero la parte de adulto mayor pues se ve bastante afectada, que han presentado obviamente episodios depresivos, estados de ansiedad. Estos estados de ansiedad, esos episodios se presentan también por los pensamientos que van hilados frente a esas emociones, ¿sí? Pensamientos que llamamos pensamientos catastróficos, como esto es lo peor, no lo voy a superar, esto está muy difícil. De acuerdo a la pregunta que me hacía la doctora Zulay, una técnica vital muy sencilla que nos ayuda un poco a mejorar esto es la técnica del detente, para o stop, ¿sí? Ante un pensamiento catastrófico, debemos también aprender a decirle para, ¿sí? Como cuando le podemos decir a alguien que nos está molestando, por favor, no más, también le podemos decir a ese pensamiento para o stop. De alguna manera, el cerebro procesa esta información y le dice, este pensamiento no es válido. También, ¿qué podemos hacer? Racionalizar un poco los pensamientos. A veces hay pensamientos que son reales
y hay otros pensamientos que se pueden convertir un poco más fantasiosos. Cuando son un poco más fantasiosos es poderlo racionalizar. Esto que estoy pensando es cierto y hasta dónde puede ser real, ¿sí? Porque en mis intervenciones y mis acompañamientos que ahora han sido desde casa, que tiene una modalidad diferente porque digamos que el tema de empatía se genera de una manera diferente, he podido constatar eso, que a veces son pensamientos que están un poco fuera de la realidad y los ayuda a racionalizar y ha traído efectos positivos. Otra herramienta fundamental es la respiración. Aunque creamos que es algo muy sencillo, generalmente en el día no nos damos cuenta cómo respiramos, ¿sí? Y siempre estamos agitados, estamos pensando, y generalmente estamos pensando hacia el futuro. Cuando estamos pensando hacia el futuro todo el tiempo, pues generamos estados de ansiedad bastante altos, bastante fuertes. Entonces, otra técnica que les enseño mucho es la respiración controlada, ¿sí? Que es una respiración consciente. Ser consciente de que estoy respirando y les dejo algunos ejercicios de respiración. También acompañados de la respiración diafragmática, que es la respiración pulmonar, que permite que el cuerpo, la mente, pues también tome un aire diferente y pueda estar un poco mejor. Hay otras estrategias que yo recomiendo desde el aspecto psicológico para apoyar el tema de salud mental. Por ejemplo, no escuchemos noticias todo el tiempo sobre coronavirus, sobre las cifras de contagios y de muertes. Siempre les recomiendo que escojan una franja del día, pues para informarse porque es importante saber qué está pasando, pero hay algunas personas que les hago seguimiento, que todo el día están haciendo seguimiento de cuántas personas más contagiadas hay en los informes que se están presentando. Esto es contradictorio, ¿por qué? Porque genera que la persona esté mucho más ansiosa todo el tiempo. Entonces siempre les doy la recomendación, una franja en el día para ver, digamos que esas noticias que son importantes, pero no durante todo el día. También es importante, pues digamos que aprovechemos este momento de crisis para sacar esos recursos también. Yo siempre he pensado, y lo he visto en mis pacientes, en la experiencia que he tenido, que dentro de las crisis siempre se encuentran cosas positivas, ¿sí? Hay que encontrar esos factores también que motivan dentro de una crisis, como lo decía mi compañera Marta Cecilia, ¿no? Digamos que hay personas que frente a situaciones adversas, pues las afrontan de una mejor manera y es como la forma de encontrar también dentro de los aspectos negativos de una crisis que indudablemente es muy fuerte a nivel mundial, pues encontrar esos recursos que he sacado de adelante. También les ayudo mucho a encontrar esas actividades que todo el tiempo los pueden apoyar. ¿Por qué? Porque hay personas que solamente se ocupan en trabajar, en hacer actividades, pero no se ocupan en hacer actividades técnicas. Entonces también es un momento también de reencontrarse con ellos mismos y de poder encontrar como esa esencia que también nos mueve por dentro, ¿no? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me vino a enseñar esta crisis? ¿Qué pude aprender? ¿Sí? Sabemos que el vínculo con la otra persona es importante y de alguna manera esta crisis también se está dando es porque me restringen un poco el contacto social con la otra persona. Y obviamente somos seres sociales, nos vinculamos, nos relacionamos y estar un poco apartados pues nos genera estas reacciones. Entonces también el vínculo se puede fortalecer de cómo podemos ayudar al otro, ¿sí? Entonces también hay que activar estas redes sociales, llamadas telefónicas, podemos ayudar de otras maneras, ¿sí? No siempre es abrazando y no siempre es viéndonos personalmente. Entonces ayudar a encontrar unas estrategias diferentes a las personas para que puedan fortalecerse y puedan, digamos, llevar esta crisis de una mejor manera, porque crisis siempre van a haber, ¿sí? Sabemos que la crisis ahorita es un poco diferente porque nos tocó en lo económico, en lo social, en lo emocional, en todas las actividades diarias, entonces es un cambio trascendental. Sin embargo, nosotros somos responsables de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Habrán cosas que son responsabilidad de otros, pero hay cosas que son responsabilidad de cada uno. Y es importante que nos responsabilicemos también. Yo manejo mis emociones, yo también tengo la capacidad de manejar mis estados de ansiedad. Obviamente estoy muy de la mano que si personas que necesitan fármacos, que están, digamos, medicadas, pues los están tomando, ¿sí? No puedo decir que solamente las herramientas desde el aspecto psicológico funcionen. Esto depende de cada caso en particular. Entonces, herramientas hay muchas. Pienso que se adecuan de acuerdo a la persona, a las necesidades y al perfil que se esté manejando. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Mirando las preguntas que se están registrando por parte de los asistentes, hay una dirigida a la señora Marta Cecilia. ¿Por qué cree que las personas son escépticas en focalizarse en la inscripción del registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad visual? Eso tiene que ver mucho con los estigmas y los imaginarios.
Entonces, las personas no se autorreconocen con una discapacidad precisamente porque siempre la diferencia los seres humanos la hemos apartado de. Es un lugar aparte, los discriminamos, los sacamos del contexto. Entonces, un factor que lleva a que las personas no se registren es primero porque no han hecho el manejo del duelo, como lo decía Alexandra, y no han pasado esas etapas para decir, oh, sí, yo tengo esta condición y ahora debo vivir con esta y ver las posibilidades, empezar a ver lo bueno, los recursos que puedo tomar. Eso por una parte es un factor. Lo otro es que como están en proceso de rehabilitación, dependen de acompañamiento para ir a hacer ese registro. Si no se movilizan solos, dependen del tiempo de otros. Los requisitos que deben organizar, los tiempos en que deben asistir. Entonces, todo esto hace que las personas pues tengan una lenta adherencia a la instrucción de hacer el registro. Muy bien. Hay otra pregunta que está orientada si el ayudante guía canino se encuentra activo para las personas con discapacidad visual. Sí, ya nos habían comentado que incluso si se tiene guía canino, se debe ingresar al hogar y hacer la limpieza del animalito, pues precisamente con todo el protocolo de bioseguridad y de asepsia que se requiere. Sí. Hay una pregunta, doctor Mauricio, que dice: tengo una duda relacionada que hay muchos lugares que no hay una infraestructura adecuada para el acceso de personas con discapacidad o hay alguna discriminación. ¿Qué medidas se pueden tomar si se ve algún caso así, en donde o no haya una infraestructura adecuada o se observe que hay algo como de discriminación? Pues finalmente tenemos que volver a hacer una regresión y retomando lo que decía Marta Cecilia en cierto aspecto. Una de las principales causas de la discriminación, de la falta de implementación, ya sea en términos de infraestructura o lo que decía David, en términos de lineamientos a nivel pedagógico, de plataformas, tecnología, es el desconocimiento. El desconocimiento sobre la discapacidad, la estigmatización, ¿sí? Entonces, como no sabemos sobre la discapacidad, le tememos, no la comprendemos, pues obviamente tenemos instalados unos imaginarios sociales de qué implica la discapacidad, y esto lleva a que se causen muchas de estas dinámicas de discriminación o de la falta de implementación de algunas estrategias. Entonces pienso que una de las principales soluciones es la educación. Y para uno poder educar, para uno poder informar, si yo llego a una institución y esta institución de pronto me siento agredido, me siento segregado, me siento que no recibí un trato digno, la idea no es pelear, la idea es comunicar. Y para yo informar y comunicar a ese otro, interpelarlo, llevarlo a un nivel pues, de mejor relacionamiento, yo también debo estar empoderado, yo también debo haber aceptado mi condición, yo también debo tener un conocimiento amplio y preciso, no desde la victimización, sino desde el empoderamiento, de que soy un sujeto de derechos, pero como decía Marta Cecilia, los derechos no son ni míos ni tuyos, están a mitad de camino. Entonces pienso que una de las principales soluciones es empoderarse como un agente de cambio, educando, transmitiendo la información más adecuada, ¿cierto? Tampoco podemos ir por ahí transmitiendo información que no es. ¿Para qué? Para que la otra persona, que cometió esa conducta de posible segregación, aprenda, entienda, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo mal? Porque obviamente desde su imaginario puede que no lo comprenda y sea un comportamiento naturalizado, para que esa institución o esa entidad que no tiene la infraestructura adecuada también sepa, porque puede que sea un tema de desconocimiento, ¿sí? Y muchas veces se coincide que la accesibilidad es costo, y no. Realmente, en términos de costo-beneficio, implementar la accesibilidad reduce el costo, porque el impacto, digamos, social, económico que tiene implementar estrategias de accesibilidad en infraestructura, en plataformas, en dinámicas, en relacionamiento de personas, en su conocimiento, tiene más efectos positivos que negativos.
Entonces, la invitación es a que cuando seamos víctimas o consideramos que estamos siendo víctimas, vulnerados, tratemos de crear un ambiente comunicativo, un ambiente agradable. Es decir, no confrontemos en la batalla, en la lucha, ¿cierto? Sino tratemos de indagar por qué esa persona está haciendo estos actos, por qué la lleva a comportarse así, para que podamos dialogar y a partir de eso construir. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre discapacidad, discapacidad y diversidad funcional? El término de discapacidad lo hemos utilizado porque viene también desde la misma Convención de Derechos Humanos para personas con discapacidad. Entonces también es un término legal. Lo que pasa es que si nos enfocamos en el dis, que le estamos quitando la capacidad a las personas en el desempeño de sus actividades, pues lo convertimos como en un término negativo. Pero si hablamos de la discapacidad en términos de que estamos hablando de referente a la Convención de Derechos Humanos y no en lo que le estamos retirando por lo que significa en sí la palabra, pues es un término que efectivamente se puede utilizar y tiene un aval legal. La discapacidad ha sido una estrategia pedagógica que hemos asumido incluso en la Red Nacional de Discapacidad Visual, que ya ahorita le doy el espacio a la doctora Jenny para que nos cuente un poquito por qué hemos hablado de discapacidad, pero lo hemos asumido más como una estrategia de tipo pedagógico. Y la diversidad funcional, pues es una especie como de corriente social que se ha manejado en pensar que las personas con discapacidad y la discapacidad en general son diversas funcionalmente. Pero también viene otra pregunta, y es que ¿acaso no todos con o sin discapacidad somos diversos funcionalmente? Entonces la diversidad funcional es un término que se maneja mucho para personas con discapacidad, pero todos somos diversos funcionalmente. Entonces, más bien regreso a la pregunta es ¿por qué pensarnos que solamente un específico grupo de personas son diversos funcionalmente si todos lo somos? Doctora Jenny Sánchez, ¿qué ha sucedido con ese término de discapacidad como estrategia pedagógica a través de la Red Nacional de Discapacidad Visual? Bueno, pues tal cual como lo menciona la doctora Zulay, nosotros desde la red, digamos que ya desde un tiempo, lo que hemos intentado es buscar como estrategias, como primero, pues como para poder llamar la atención un poco de qué quiere decir, digamos que a veces la parte de discapacidad no quiere decir que de alguna manera todas las personas que tengan discapacidad, mejor dicho, lo quiero como enfocar de otra manera. Una cosa es tener una condición pues propia, digamos que clínica, es hablar de ceguera o es hablar propiamente de baja visión, donde pues de alguna forma es un funcionamiento visual, por decirlo de esa forma. Y otra cosa es hablar o hacer referencia a la discapacidad visual. No necesariamente una persona que es ciega o una persona que es de baja visión realmente tiene discapacidad. Uno cuando habla de discapacidad está hablando de limitaciones, como habla la doctora Zulay, está hablando de pronto de la limitación o las dificultades que puede tener para desarrollar tareas de la vida diaria y que de alguna forma, pues lógicamente pueden ir asociadas a esas condiciones clínicas, ¿sí? Y pues ahí es donde marca un poco la palabra diversidad funcional. Lo que pasa es que una cosa es tener una condición clínica y otra cosa es que tengamos potencialidades desde muchos otros sentidos, porque pues no necesariamente solo desde la parte visual que uno logra hacer las tareas de la vida diaria o por lo menos hacer, digamos que un autocuidado o tener una autonomía y uno lo puede hacer perfectamente con otros sentidos. Entonces ahí es donde es muy claro que de pronto cuando uno habla de discapacidad está es asumiendo que todas las personas que tienen esta condición realmente tienen una limitación y es ahí donde llega la palabra diversidad funcional, en hablar que tienen, o sea, más bien que a través de otros sentidos o a través más bien de desarrollando de otra manera, digamos que sus quehaceres tienen la posibilidad de alguna forma, ¿sí?, de desarrollar también estas diferentes tareas. A dónde voy es que por eso fue que desarrollamos en la red esa estrategia que se llama discapacidad. Lo que hicimos fue tratar de hacer entender que como la palabra discapacidad está tratando de mostrar esa limitación y pues tratando ya de enfocarlo un poquito desde la parte funcional y lo que tiene que ser con la diversidad, donde pues todos tenemos la potencialidad de hacer muchas cosas desde formas completamente diferentes, que eso es lo que nos hace diferentes entre todos, pero no quiere decir que nos limite. Por eso fue que estratégicamente lo que hicimos fue quitarle esa S, de tal manera que pudimos hacer como un llamado de atención. Creo yo que, pues, por lo que veo de la pregunta,
logrado llegar, porque pues adicional a que inicialmente era algo académico, lo empezamos desde las universidades, lo empezamos también con estrategias que hicimos a nivel publicitario. También ahorita pues también hemos tenido la oportunidad a través de un programa que estamos desarrollando en Franja, también de alguna manera digamos que hacer un poquito entender que digamos que este término pues de alguna forma se tiene que ver de otra forma, ¿cierto? Entonces por esa razón casi que esa estrategia ha ido como enfocado a eso, a entender que toca es buscar más bien a través, digamos que esa diversidad funcional, entender que siempre todos vamos a tener potencialidades diferentes, pero que esa diferencia pues no nos hace, digamos, discriminados, por decirlo de esa forma, sino que podemos más bien que esas diferencias pues de alguna forma fortalezcan la diversidad entre muchas personas y pues de alguna manera también permitan la convivencia. Entonces, algo así hemos podido, digamos que generar dentro de esa estrategia que hemos hablado de discapacidad. Muy bien. La última pregunta para Marta Cecilia. ¿Cómo es el proceso para acceder a un perro guía? ¿Qué tan accesible es? Bueno, yo fui usuaria de perro guía. Mi perrita guía se llamaba Estrella. Ya no está conmigo, ella ya viajó, se anticipó. Bueno, el proceso para perro guía en Colombia, bueno, puedo contarles que para América Latina solamente hay escuelas de perro guía en México y en Colombia, y para América del Sur en Colombia. Entonces nosotros el país está dotando de perros guía desde Colombia hasta Chile y Argentina. ¿Cuál es el proceso? Debemos entrar a la página web de la Fundación Vishnu del Ciprés, perro guía. Entonces allí uno entra, hay un formulario, se dirige al formulario, Juan Carlos, que es el instructor, hace una valoración de ese cuestionario, luego nos llama, establece una conversación con nosotros, revisa nuestras necesidades y él va perfilando, así como hay diversidad entre las personas, también entre los animales. No todos los perros guías van a servir a todas las personas. Si me doy a entender, hace un perfil también de las características de la ayuda viva. Y dependiendo de los roles y actividades que se desarrolle la persona, él hace como un emparejamiento, ¿no? Hace las parejas de los perros desde su conocimiento y de su experticia con respecto a las personas. Y luego llega el momento del empalme o del encuentro entre el perro y el usuario. Algo importante es que no debe haber un vínculo emocional previo. Muchas personas piensan que pueden llevar la mascota de su casa para que se la entrenen como perro guía. No. El perro guía es primordial no haber tenido un vínculo emocional previo con el usuario de esta ayuda. Lo segundo, que la persona tenga un amor, un afecto por los animales, ¿cierto? Y un respeto por ellos, porque es una ayuda, pero no es mi esclavo. Es una ayuda. Entonces también se tiene que tener un respeto por los derechos a los animales. El derecho al descanso, a su agua, a su alimento, al médico, todo eso se valora. Igual que el contexto familiar. ¿En qué familia va a llegar este animalito, cierto? ¿Qué características tiene esa familia? ¿Cómo lo va a acoger? Porque va a ser en primera instancia una ayuda, pero también va a ser parte de esa dinámica familiar. Entonces, esa es la forma como se asignan los perritos guías. Muchos preguntan, ¿es necesario que yo demuestre que puedo tener un perro guía por mis recursos económicos? La respuesta es sí y no. Sí, porque yo tengo que tener una corresponsabilidad con ese animalito. Y no, porque también hay entidades que ayudan a cubrir esos costos. Por ejemplo, Vishnu del Ciprés tiene convenio con el doctor Forero, que es un veterinario que le presta la ayuda y la asistencia veterinaria a las perritas guías. Todas son perritas guías en Colombia porque muchos me preguntan, ¿y por qué son perritas y no perros? Porque hay mucho perro callejero en Colombia que no está controlado. Entonces, eso es un factor de riesgo para riñas entre machos. En tanto que las hembras pues están esterilizadas y minimiza el riesgo de que una persona con discapacidad al desplazarse por la calle sufra un ataque de otro canino. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer entonces el cierre de conversatorio de antemano. Muchísimas gracias a los profesionales que nos han acompañado, David, Marta Cecilia, doctora Jenny, doctor Mauricio, doctora Alexandra,
a las personas que nos acompañaron durante este tiempo, a los asistentes. Definitivamente, dando también respuesta a una de las preguntas que están allí, pues la discapacidad es toda esa barrera que hay entre la persona que tiene la limitación, como ya lo mencionó también la doctora Jenny, y todo el medio externo, de manera que una persona con baja visión, que es específicamente una de las preguntas, también es una persona con discapacidad. Ese es el término apropiado, persona con discapacidad. Vuelvo a la pregunta inicial. Entonces, es un grupo de alto riesgo, depende de la experiencia de vida de cada uno de ellos, depende de las estrategias de afrontamiento para la situación, si han estado o no en ese proceso de rehabilitación, si tienen o no enfermedades asociadas, si hay unas condiciones económicas que lo llevan a esa vulnerabilidad, de lo que también nos hablaba desde la parte laboral, lo que también nos puede hacer vulnerables. O sea, si son o no dentro de un grupo de alto riesgo, tienen varias características, varias variables que son las que nos pueden indicar si son o no un grupo de alto riesgo, y depende específicamente de esa vivencia individual. ¿Qué es lo importante? Que haya estrategias. Hablaba Marta Cecilia de la corresponsabilidad, hablaba Marta Cecilia de la importancia de identificarnos como persona con discapacidad visual, porque si yo no me reconozco, no voy a reclamar mis derechos, o no sé, o no me intereso en saber cómo me registro en una localización y caracterización, que es un sistema de información, y de allí me da toda una guía de cómo acceder y cómo hacer valer mis derechos como persona. ¿Qué es lo importante? Que nadie se quede atrás, que todos estemos en sintonía, que tengamos los recursos, no solamente desde el punto de vista tecnológico, buscar que realmente haya una conectividad. Hay muchos recursos en torno para poder permitir que esa información realmente sea accesible, que tiene que ver la tecnología, por supuesto, tiene que ver la conectividad, sí, también tiene que ver la información y los ajustes razonables que se hagan para que todos tengamos la información ante esta emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Entonces, hay muchas condiciones que hacen a este grupo como vulnerable, pero también se han hecho muchos trabajos importantes, incluso en temas de información, que se han estado adelantando y que se han estado mejorando. El Instituto Nacional para Ciegos tiene todo un apoyo desde aulas virtuales también, desde la parte informativa, desde elementos y textos en braille con toda la información, material audible. Colombia tiene unos avances importantes, pero por supuesto hay que seguir trabajando porque la conectividad no es la mejor en los lugares del país. Entonces sí hay recursos, pero debemos seguir trabajando por hacer esfuerzos y que realmente podamos darle las mejores condiciones, herramientas y elementos para que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad visual. Muchísimas gracias a los asistentes y a ustedes profesionales. Buenas tardes. Con todo gusto. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.